eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. ¿Y qué tal? ¿Dónde está un tatuaje de tu rostro? ¿En manos de quién? En manos de Dios. Él hizo, él puso tu imagen en su mano porque te ama tanto que ahí te tiene en la palma, en el hueco de su mano. Ahí estamos. ¿Cómo la ven? Estamos aquí de mujer a mujer. Les saluda una vez más Julieta Martínez desde la Quinta California, transmitiendo a todo el Valle de Coachella. Y bueno, a través del portal soyremanente.com nos vamos hasta los confines del mundo, que es hasta donde Jesucristo nos dijo que teníamos que ir, a ser discípulos a todas las naciones. Y ahí estamos entrando a través de las redes sociales, a través de internet y también a través de Facebook. Ya estamos conectadas, ya tenemos saludos de varias personas que están conectándose, pero sobre todo damos la bienvenida. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Muy bien, gracias a Dios aquí. Estoy lista para aprender con Lupe Martínez. Gracias, pastor. ¿Y usted cómo está? Muy bien, contenta porque Dios tiene cosas buenas todo el tiempo para sus hijos. Amén. Y bueno, saludamos a Lupe Martínez, ya que Marisol dice, estoy lista para aprender, aquí estamos listos. ¿Cómo estás, Lupe? Muy bien, gracias. Contenta de estar de nuevo aquí con ustedes en Radio Remanente. Es una bendición estar compartiendo la palabra de Dios. No hay nada más hermoso que la Biblia, la palabra de Dios. Y es un gozo, un privilegio, un placer estar aquí con usted, Pastora Julieta y Marisol. Pues bueno, ya mandamos saludos también a María Guadalupe desde Sinaloa, está conectada, a Leticia Hernández desde Tijuana. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos en De Mujer a Mujer. Tú eres una mujer que quieres luchar, quieres seguir adelante, pues sigue con nosotros, da tu testimonio y aquí estamos en Radio Remanente, la radio de tu vida. Pues Lupe, ahora qué nos traes, con qué nos vas ¿qué se dice? ¿Con qué tenemos que cambiar en nuestra vida para llegar a ser mejores y mejores? Dime. Oh, mira, estaba estudiando lo del Salmo 103 y no se me podía salir de la cabeza que iba a ser el martes 15 de septiembre y mira, aquí estoy de Guadalajara, lista para compartir la palabra de Dios. Yo me vine de Guadalajara cuando tenía 17 años y tengo arraigada la cultura, mi patria, y pues hoy se celebra el grito de la independencia. Y de eso quiero hablar, no del grito, porque no quiero gritar más. Pero aquí estamos, quiero hablar solas. Quiero hablar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y le estaba compartiendo a Marisol que sí, estábamos hablando del Salmo 103, pero el martes que viene seguimos con eso. Pero hoy en este día me estaba acordando del cura Hidalgo, que él fue el que les dijo a la gente, se levantó casi era medianoche cuando levantó al pueblo en armas y en realidad ellos no estaban muy preparados como para levantarse en armas. Pero el día 15 de septiembre, casi a medianoche, es por eso que se dice el grito, porque de ahí comenzó el cura Hidalgo a querer liberarse de los españoles porque los tenían oprimidos, les habían robado las tierras. Y me gusta algo que dijo él. Dijo, hijos míos, hoy nos llega una nueva dispensación. ¿Se liberarán? Le hizo esa pregunta, ¿se liberarán?
recuperarán las tierras que les fueron robadas a sus padres desde hace 300 años. A sus antepasados les robaron sus tierras, los españoles. Debemos actuar de inmediato. ¿Cómo me gustan estas dos frases? Se liberarán y luego a lo último él termina, debemos actuar de inmediato. Y no quiero hablarles mucho del 15 de septiembre ni del 16 de septiembre. Cada vez que voy para México, allá se mira mucho que están vendiendo las banderas, las personas vestidas con sus trajes típicos, hacen sus fiestas en grande. No sé ahora con lo del COVID-19, que el coronavirus, pero sí sé que siempre están festejando el 15 de septiembre. Pero qué mejor nosotras, las hijas de Dios, que celebremos la independencia del pecado que nos agobiaba, de todo aquello que nos oprimía y que ahora podemos ser libres en Cristo. Nos podemos gozar de saber que a pesar de los problemas, las luchas, las dificultades que atravesamos, Cristo Jesús nos ha libertado y nos ha dado una nueva posición. Ahora somos sus hijas y podemos gozarnos de esa libertad en Cristo Jesús. Y en el texto de Juan, el capítulo 8, del versículo 31 al 36, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondiendo linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto eran los judíos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estaba escuchando el otro día que estaban hablando Pastora Julieta y María Eugenia de Monterrey sobre el pecado. Que de eso queremos hablar en Radio Remanente, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a todo aquel que está opresionado por el pecado. Y es lo que le queremos dejar saber a toda la gente, a toda nuestra audiencia, que hay libertad en Cristo Jesús por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Qué dices, Marisol? Ay, qué bonito. Sabes que yo tengo en mi camioneta el versículo Juan 8:32, porque no me avergüenzo de decir del evangelio lo que el Señor me hizo libre del pecado, de los celos, de la manipulación, y lo traigo para recordarme cómo Él me liberó de todo eso, de lo cual usted está hablando. Y qué bonita la enseñanza el día de hoy, Lupe. Yeah. Sí, y bueno, ya tenemos saludos también desde Cali, Colombia, de Naris, ay, perdón, no puedo leer desde aquí, de Níger, Victoria. Y ella está hablando de Cali, Colombia, gracias. Tenemos también saludos de Sara Cabello, de todos los que nos están escuchando. También le mando muchos saludos a Nena Medina. Nena Medina siempre nos escucha. Es una mujer valiente, está ahí siempre al pendiente de lo que Radio Remanente tiene. Y bueno, la enseñanza de hoy es, sí, se celebra la independencia en México y prácticamente vamos a empezar, se abre una serie de celebraciones de independencia porque vamos a estar escuchando a lo largo de lo que es septiembre y octubre en cuántos lugares en todo Latinoamérica se fue celebrando la independencia, ¿verdad? Porque como que es algo que se transmite de persona en persona. Y así como en Europa hubo la independencia de Francia y de otros países, pero son muy seguiditos, aquí pasó lo mismo en América. Y pasa lo mismo con nosotros, los cristianos. Una vez que decimos, me independizo del pecado, yo no quiero ser más pecador, parece que nuestras personas alrededor empiezan, oye, yo también lo voy a hacer. Yo también no voy a ser más esclavo del pecado. Soy independiente. Y bueno,
estamos invitando a que todos los radioescuchas nos llamen aquí a cabina al 760-655-6827 y nos compartan cómo están ustedes. ¿Ya se independizaron del pecado? ¿Están todavía esclavizados? ¿O hay algo que a lo mejor, Lupe, porque pasa esto, hay personas que dicen, bueno, hay muchas partes que ya me independicé, pero hay cosas que sigo atado. Pero no, cuando Dios viene a libertarte, te da libertad de tajo en todo. Así que imagínate que en México fuera libertad a medias, ¿verdad? Que medios se independizaron de España, que medios se independizaron aquí en Estados Unidos o en todos los demás lugares, ¿no? No se puede. Ya una vez que dices, soy una nación independiente y que tengo mis propias, me rijo por las propias reglas morales que yo tengo, entonces ya no puedes volver a estar. Imagínate que México ahorita saliera, fuera y tocara a España y dijera, oigan, pues vengan de nuevo a seguirnos gobernando, ¿verdad? O sea, qué ilógico sonaría. Fíjese que nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y actuar como queremos. Sin embargo, solamente en Jesús podemos encontrar esa libertad. Claro, Sí. claro. ¿Sí? Cuando estás hablando de que se independizaron varios países, así es. Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, y no me recuerdo cuál otro país está incluido en este. El Salvador, sí, El Salvador, es cierto. El Salvador, están incluidos en esto. Yo comencé con México y dije Guadalajara porque pues allí nací, pero sí, son 5 países que están celebrando esta gran celebración de independización. Pero pastora, no se liberaron de un segundo para otro. Él gritó. El cura gritó y todos se levantaron en armas y ya estuvo. No, fue una guerra que duró 11 años. Y miren, las notas aquí las tengo. Se independizaron el 27 de septiembre de 1821. Entonces, esta guerra duró 11 años, involucró a bastante gente y es bien interesante estudiar la historia de nuestros países, nuestra cultura, nuestra historia. Y estábamos riéndonos mi esposo y yo ayer, porque me llamó la atención que había una muchacha compartiendo en YouTube la historia a los niños, tratando de explicarle a los niños. Y dice, están hablando siempre se mencionan a todos los hombres que trabajaron, lucharon arduamente por esa independización. Pero en esa caricatura que muestra la muchacha, se mira que también las mujeres estuvieron envueltas. Aparte de Josefa Ortiz de Domínguez, muchas mujeres allí en México ayudaban, ellas cocinaban, iban con sus niños, pero lo curioso que en las caricaturas se miran unas mujeres bien enojadas con una cara enojona y con una con un machete y otra con unas pistolas, con unas rifles. Y las caricaturas se miraban tan simpáticas, tan chistosas que mi esposo y yo nos empezamos a reír y dijo, mira nomás las caras de estas mujeres de caricatura. Pero en realidad nosotras las mujeres sí nos debemos de enojar contra el pecado, contra el enemigo, contra el mundo, contra lo que está pasando, que nos está desbaratando nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestra sociedad, y nuestro país y a nosotras mismas. Claro. Ya no yendo tan lejos, aquí misma yo. Y eso es lo que tenemos que nosotros no levantarnos con el machete ni con la metralleta, pero con esto, con la palabra de Dios, esta es nuestra arma mejor. Y dice la palabra de Dios que permaneceremos en su palabra y cumpliremos sus mandamientos, y esto es lo que nos va a hacer libre. Y bueno, se mira muy grande mi Biblia, pero en realidad esta Biblia está chiquita. Pero ahí, como la estoy enseñando, se mira muy grande, pero esta Biblia es pequeña y no necesitas, me necesito aprender de memoria toda la palabra de Dios. No, buscar los evangelios poquito a poco, ¿verdad? Y fíjate, Lupe, que me encanta el punto que señalas, que para que haya independencia hubo una lucha. Eso es bien cierto.
En México y en todos los lugares que han vestido, hubo derramamiento de sangre para llegar a esa independencia, hubo una lucha, hubo personas heroicas que decidieron hacerlo. Entonces, pero si lo ponemos en la perspectiva de nosotros, nosotros estamos aquí y ya alguien peleó esa batalla por nosotros, que es Cristo. Él ya peleó la batalla, triunfó en la cruz, derramó su sangre para darnos esa independencia del pecado. Entonces la lucha ya se libró y ya la guerra se ganó. Lo único es que estoy de acuerdo contigo. Vamos ahora a ponerlo en perspectiva personal. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú tienes que decir, Él ya ganó la guerra, pero yo tengo que librar la batalla día a día con mi carne y yo tengo que ya apropiarme esa independencia. Ya decir, ya Él rompió las cadenas, Él te liberó. Ya tú vas a pelear, obviamente, pero no en tus fuerzas. Tú ya vas a pelear una guerra que ya se ganó, una victoria que ya tienes. Pero a veces nos quedamos atrapados, Lupe y Marisol. No sé si ustedes piensan que dicen, tengo que pelear contra el enemigo, tengo que pelear contra mi carne. Pero cuando lo vemos, y la otra vez estábamos hablando con Jessy Cota el viernes precisamente de eso, que dice, ya está ganado, ya no vas a apropiarlo. Entonces, ya nosotros lo único que tenemos es que conocer a través de la palabra de Dios que ya alguien peleó, alguien rompió las cadenas del pecado que nos ataban. Y cuando nosotros volteamos nuestra mirada a Cristo y vemos y decimos, Él ya peleó, yo no tengo que pelear, pero sí tengo que adquirir el conocimiento a través de cómo nos invita Lupe, leyendo la palabra de Dios. Voy a librar las batallas ya diarias para disfrutar de esa independencia, para no volver, para que lo que ya rompió, porque, bueno, no podemos negar que si México es independiente, pero tienen que pelear una lucha social siempre los países y las personas y las sociedades para mantener esa independencia, ¿verdad? Para mantener el orden, para luchar por las bases. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, ¿cuántas personas no vemos hoy en día cuando vamos a votar, ahora que vemos tantos cartelones? Bueno, ese es otro tipo de lucha donde se está tratando de defender los valores por los que ya se pelearon. Entonces yo lo pongo en la misma perspectiva. Cristo ganó nuestra independencia. Él nos hizo libres, somos libres. Ahora nosotros tenemos que poner la batalla diaria y pelear diariamente para mantener esa independencia y más bien ser dependientes de Dios y quitar todo estorbo que te puede robar el gozo, que te puede robar esa libertad que ya tienes. No volver a la esclavitud. Sí, no volver a la esclavitud, esa es una palabra muy clave, porque si dice aquí que si el hijos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo vamos a permanecer en esa libertad? Leyendo la palabra, conociendo la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y ponerla en acción, que es lo principal. Porque si yo me sé toda la palabra en mi mente y ahí la tengo, pero yo estoy accionando de diferente manera, de nada me va a servir. En cambio, si yo leo la palabra y la pongo en acción en mi vida, va a ser un cambio tremendo que hasta yo misma me voy a sorprender. Y estaba observando todo lo que estabas diciendo con detalle, y una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta, que sí, ya se pagó el precio, pero ¿qué precio? ¡Qué precio! El precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario
es muy fácil decir, sí, yo doy la vida por ti, por mi amigo, por mi hermana, por alguien, por mi hijo. Es fácil decirlo, pero ya vivirlo, y él no solamente cargó el pecado de nosotras tres, pero cargó el pecado de todo el mundo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, fue que él sostuvo el pecado del mundo pasado, del presente y del futuro. Y no fue fácil, porque cuando él estaba ahí, lo estaban azotando, lo estaban golpeando, lo que tú y yo merecíamos por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero dice la palabra de Dios, mas el regalo que nos da Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba ahí, lo estaba haciendo por amor, por misericordia, porque nos ama. Por eso dejó su gloria. Él es Dios. Y aún así, sin embargo, él dejó su gloria, dejó todo lo que era de parte de Dios y tomó forma de siervo, forma de humano, y 100% fue humano. Y de eso predicó nuestro pastor Alex Najar en Templo Victoria este domingo, y de cómo él sufrió, él lloró. Cuando su amigo Lázaro murió, él sufrió desprecio, sufrió soledad, y todo lo sufrió porque nos ama y porque quería hacer un camino para nosotros. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es algo que estoy mirando en San Juan capítulo 8, en los primeros versículos. ¿Te acuerdas, Marisol, qué dice San Juan 8 en los primeros versículos de la mujer aquella que la agarraron en adulterio? ¿Te recuerdas? Sí, supe, sí lo leí todo lo que usted me mandó, y cómo ella se fue y el Señor le dijo, vete mujer, no peques más, como ella la querían apedrear por el pecado. Sí, ella estaba ahí, que la habían traído delante de nuestro Señor Jesús, y no la querían tanto a ella, la usaron como, ¿cómo se dice? Algo como de prueba, de conejillo, no sé cómo dice que la usaron a esta pobre mujer. Dicen, la agarramos en el acto del adulterio y la trajimos a ti para ver qué dices. Entonces la pusieron delante de ella. Imagínense la vergüenza de esa mujer. La exhibición. La exhibición, todo lo que ella estaba sufriendo. Sí, no digo que no, pero 100% la verdad no sabemos si de verdad a esta mujer nomás la agarraron y la aventaron y la estaban acusando de verdad, o de veras la agarraron en el acto de adulterio, porque no dice que traían al hombre, nomás traían a la mujer. Y en Levítico nos habla en el capítulo 20, en el 10 y en el 27, dice que cuando, eso es en el Antiguo Testamento, que cuando alguien está adulterando, entonces el hombre y la mujer son dignos de muerte, y los agarraban a pedradas. Y entonces cuando llegaron, así como dices, Marisol, que la estaban acusando, ya llegaron listos con las piedras para apedrearla. Qué triste situación. Imagínense la mujer aterrorizada, porque ella ya sabía qué le iba a suceder. Y tristemente, déjenme les digo, mujeres, en otros países, en algunos lugares, en algunos pueblos indígenas, todavía pasan aberraciones de esa manera, que matan a la gente, así la multitud. Y ahora, por medio de Jesucristo, la ley cambió, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su amor, su misericordia, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, si nosotros venimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Señor nos cambia y nos transforma. Pero esta pobre mujer estaba ahí delante de todos aquellos que la acusaban. Y Digo que quieres decir algo. Ajá. Sí, o sea, exhibida, y como dices, definitivamente era culpable, porque cuando Jesús les dijo que, porque si no hubiera sido culpable, Jesucristo hubiera dicho, no hay culpa en ella, ¿verdad? Pero, y Dios nunca va a dar por inocente al culpable. Él corroboró y dijo, ¿y quién de ustedes? No, ¿verdad? Y luego también le dice a ella, vete y no peques más. O sea,
realmente es la oportunidad, pero la hazaña, oye, y qué barbaridad, cómo cambian, si Dios tenía sus leyes, pero cómo las amoldamos muchas veces nosotros, y bueno, ellos decidieron, al hombre no le hacemos nada, pero a ella sí. Entonces, esos son ya leyes humanas y tendemos a tener eso nosotros hoy en día, a moldar la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no como Dios la pone limpia y pura, ¿verdad? Siempre le buscamos la forma de nosotros salir bien librados con la palabra de Dios, cada quien o a nuestro modo. Y es lo que estaba pasando. Decían, la ley dice esto, pero ellos, ¿qué les importaba la ley? Ellos nada más querían, primero que nada, probar a Jesucristo, mostrar su punto y tratar de hacer caer a Jesucristo. Y utilizaron a una mujer como, como la carnada, ¿verdad? Ándale, O sea, la carnada. fue la carnada para ver si el pez gordo caía y no. O sea, y bueno, pues así como somos los humanos, ¿no? Que Sí. siempre andamos lanzando la carnada para ver quiénes caen. Y, perdón, Marisol, di. No le digo a la persona que siempre juzgando a los demás sin ver nuestro propio pecado. Así es. Y sí, y eso ya es otro tema, pero sí, siempre estamos juzgando a los demás, pero el único que puede juzgarnos aquí es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Y qué bonito, cuando yo no conocía a Cristo Jesús, como ya había dicho anteriormente, yo decía, ¿de qué hablas? ¿Qué pecado? Yo no soy pecadora, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Les decía así les decía, pero no reconocía el pecado. Pero cuando vino el Espíritu Santo y Dios tuvo misericordia de mí, de entre tanta gente, y pude ver cómo sí yo soy pecadora, que todas las cosas negativas, malas que había hecho, sí estaban delante de mí, me estaban acusando, porque sí yo cometí pecado. Y no nomás uno, muchos pecados. Iba delante del padre del cura, nomás porque me gustaban las hostias. Y estaba pequeña, yo no era una chamaca grande, era chiquita. Y iba delante del padre y le decía, padre, cometí estos pecados. Y luego le decía, ¿y qué más, hija mía? Me decía, yo le decía, y también he hecho mentiras, porque le echaba un montón de mentiras para poder confesarme según yo. Y luego le decía, y luego me decía, ve y resta, ¿sabe cuántos Padres Nuestros, sabe cuántas Aves Marías? Y luego yo me levantaba bien contenta. ¿Rezaba? No, no rezaba. Me levantaba, le corría en el atrio o adentro del santuario de la iglesia y me iba corriendo a la línea donde estaban tomando la hostia y ya me dan la hostia, ya me iba bien contenta. Cuando el paletero empezó a vender hostias afuera de la escuela, ¿qué creen? Compraba acabaron las confesiones falsas. O sea, pero y ya cuando el Espíritu Santo me redarguyó hasta de esas cositas que yo creía que no era nada malo, hasta de esas cositas. Y muchas veces la gente piensa, oh, yo no soy pecadora, pero en realidad todos pecamos y somos culpables delante de Dios. Y por el pecado hay una interrupción con el Padre y con la gente, con la humanidad. Y Jesucristo es el que vino y abrió ese camino y podemos llegar con el Padre por medio de Jesucristo. Él nos hizo independientes del pecado. No somos más esclavos. Si usted todavía sigue en esclavitud, todavía sigue atado al pecado, entonces revise cuál es su relación con Jesucristo, porque entonces tiene usted que revisar si usted no entendió o si usted no aceptó, porque alguien que ya es libre de pecado, Dios nos dio esa potestad. Ahora, no quiere decir que yo dije, no soy pecadora, pues ya estaría pecando ahorita de mentirosa. Simplemente no practicas, rompes con tus prácticas que antes tenías. Y fíjate que es interesante, Lupe, lo que una vez una persona comentó, me acuerdo que me impactó cuando dice, imagínate esa escena, Jesucristo escribiendo en la tierra, la mujer traída ahí a sus pies, prácticamente aventada.
los hombres con piedras listos para ejecutarla, ¿verdad? Ella estaba en un peligro inminente, en una muerte segura, o sea, no había quien la salvara más que el Salvador, Jesucristo. Entonces viene así, y Jesucristo serenamente no se dirige a ella, sino les contesta a ellos: ¿quién de ustedes que tire la primer piedra, el que esté libre de culpa? Y fueron soltando las piedras y se fueron, ¿verdad? No la apedrearon. Pero luego voltea con ella y le dice: ¿quién te acusa? Pero sí le dice: no peques más. Imagínate que la mujer se hubiera volteado y se hubiera limpiado la boca y: ay, pues no sé ni por qué me trajeron, yo era inocente. O sea, ay, mira, ya viste, yo siempre dije que era inocente. O sea, y eso se me quedó grabado, que cuando no tienes un acusador ahí, o sea, hay personas que viven haciendo lo que quieren y mientras no se lo puedas comprobar, se hacen los inocentes, ¿verdad? Pero Jesucristo, o sea, a pesar de que le dijo: ¿quién te acusa? Ella misma reconoció: pues soy culpable, me voy. Y él dice: vete y no peques más. O sea, Sí, ya. le dijo, ni yo te condeno. Te condeno. Ni yo te condeno. Te condeno. Wow, qué palabras tan poderosas. Claro. Así es de que no venimos a condenar aquí a ninguna mujer, a ningún radioescucha. Todo lo contrario. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me imagino el amor, la compasión, los ojos, la mirada de nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Y le dijo: ni yo te condeno. Yeah. Y no me puedo imaginar, nunca he mirado a alguien como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa mirada penetrante, hermosa, llena de compasión, de misericordia, de amor, penetró hasta el corazón de la mujer y ahí hubo esa transformación poderosa que ella dijo: de aquí en adelante nunca más, porque se estaba delante de su Salvador. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Dios que no nos condena, pero tenemos que accionar, no nomás, oh, ya no me condena, ya. No, es como lo que estabas diciendo, nos libera del pecado, ya no somos más esclavos del pecado. Si el Señor Jesús nos liberta, libres somos del pecado. Claro, hay ocasiones que va a haber oportunidad de pecar, pero depende de nosotros. Y eso es cuando yo les insto a todos los radioescuchas a siempre estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y a estar en comunión con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar al éxito de estar sobre el pecado y no que el pecado nos esté esclavizando y seamos esclavos del pecado. Eso ya no somos esclavos, sino no dejar que el enemigo nos vuelva a traer a esa situación que estábamos antes, sino nosotros ahora poner de nuestra parte. Jesucristo ya nos perdonó, Él murió y ya somos perdonados, pero ahora queda de nosotros de seguir una vida en santidad que le agrademos a Él. Me encanta. Pues el tiempo se terminó. Es martes 15 de septiembre, Independencia de México, tu independencia del pecado. La dependencia de Dios nunca la debemos perder, pero la independencia hacia lo que te arrastraba se fue. Me encantó, gracias por esta tremenda enseñanza, Lupe. Mil gracias. Y bueno, pues dejamos a los radioescuchas con música. Vamos a seguir con más en la programación de Radio Remanente. Saludos a Norma Pozuelos y a todos los que se conectaron. ¿Algo más que quieran despedirse? Quiero decir que vivamos unas vidas que reflejen esta gratitud al Señor, que no solamente Él nos ha otorgado la libertad. Así es. Y gracias a todos por escucharnos. Acuérdense de compartir la página de Facebook o avisarles a toda la gente. Aquí está Radio Remanente compartiendo la palabra de Dios para hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades.
Muchas gracias, Pastora Julieta. Muchas gracias, que me fue el café. Gracias, gracias. Buenas tardes, bendiciones. Bye, Marisol, bye, Pastora Julieta. Bye a todos los radioescuchas. Cuando Dios pensó en ti, dijo, la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y bueno, los dejamos en compañía de toda la programación de Radio Remanente. No se lo pierdan. Y seguimos. Yo los veo hasta mañana. Cuídense. Dios te hizo también.